Otro podcast más de derecho, literatura y punk rock. En este podcast hablaremos sobre los principios generales del derecho. Bueno, ¿qué son los principios generales del derecho? Bueno, son enunciados normativos que, aunque no están integrados en un ordenamiento jurídico, se entienden que forman parte de él y sirven de fundamento a otros enunciados normativos. Por lo regular, el vocablo principio se define como cierta idea de procedencia, el origen o aquello de donde emana algo. En materia jurídica, los principios generales del derecho son una ideología directiva, razonamientos que sirven de base y fundamento a las leyes. Por allá en los tiempos antiguos, los jurisconsultos notaron la falta de normas que pudiesen regular todos los casos de la vida práctica. En la medida en que la ley no bastaba para entender los supuestos que se daban en la realidad, así sucedió en Grecia y en Roma, donde se dio mucha importancia a la ley y sin embargo se reconoció la existencia de una norma no escrita basada en la equidad, la congruencia, la verdad y principalmente la justicia. A esto se le llama principio general del derecho. En consecuencia, en la práctica legal se implementaron ciertos principios generales, o sea, normas no escritas, con un valor de justicia tal que a la postre serían consideradas fundamento y base del derecho positivo. Pues bien, dichos principios generales están contemplados en nuestro artículo 14, último párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dicen esto: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Por ahí ciertos autores en este caso el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, establece que son criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. El fundamento de estos principios es la naturaleza humana racional, social y libre. Ellos expresan el comportamiento que conviene al hombre seguir en orden a su perfeccionamiento como ser humano. Y ahora pasaremos a analizar algunos de los principios generales del derecho de la manera que sigue, ¿no? Para empezar, los principios generales del derecho son fuente del derecho tal y como lo ha reconocido la doctrina jurídica mexicana desde hace mucho tiempo. Los principios generales del derecho son indicios, sirven para solucionar controversias judiciales en varias ramas del derecho, y como el derecho civil, el derecho mercantil, controversias laborales, derecho laboral. Incluso en el artículo 14 que ya mencionamos, lo cita como apoyo a las sentencias. El licenciado Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, en su diccionario de derecho, dice que los principios generales del derecho son criterios o ideas fundamentales de un sistema jurídico determinado que se presentan en la forma concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la ley depende del reconocimiento expreso del legislador. Y también dice, que la función de los principios generales del derecho cumplen en el mundo de lo jurídico una triple acepción: la de servir de normas supletorias de las leyes, la de auxiliar al intérprete del derecho en la búsqueda de su verdadero sentido y significación de las normas jurídicas, y la de constituir la fundamentación o base del derecho. La utilidad de estos principios generales del derecho prestan especialmente dentro de la esfera de aplicación judicial del derecho. Por mencionar algunos principios generales del derecho, y que yo creo que la mayoría los hemos escuchado,
podríamos decir el siguiente, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie debe ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. El derecho nace del hecho. Y así podría mencionar infinidad de principios, los cuales, como les dije, son principios generales, ¿no? O sea, podremos tener muchísimos y se van actualizando. Gracias, Mario Mayans, Derecho, Literatura y Punk Rock.